secretario permanente a principios de 1546. Este detalle prueba el grado de influencia alcanzado en la corte por este político ubetense. Pero en 1545, superada su enfermedad, volvió a España, acaso preocupado por la salud de su tío Cobos, quien, pese a sus achaques, trabajaba para solucionar la grave situación de las finanzas reales. Ese año nació el infante Carlos y murió la princesa María, que residía en el palacio de Cobos en Valladolid. Al año siguiente se convirtió Cobos en el único consejero de Felipe II tras la muerte de Juan de Zúñiga. Este hecho repercutió en sus mermadas fuerzas y afianza el protagonismo de Juan Vázquez, pues Cobos, que convalecía a finales de 1546 en el monasterio de San Jerónimo, delegó en su pariente parte de las tareas que no podía asumir. En 1547, Francisco de los Cobos, cansado y enfermo, decidió pasar una temporada en Úbeda. Sus últimas cartas desde la patria nativa las dirigió a Juan Vázquez, que vivía en la casa de Cobos en Madrid y estaba cada vez más desbordado por nuevas responsabilidades. ¿Acaso por ello no pudo acompañar a Francisco de los Cobos en la hora de su muerte, el 10 de mayo de 1547, como ya vimos en el capítulo correspondiente? Poco después, en el 48, el emperador redactó los consejos a su hijo Felipe II, advirtiéndole de que no otorgara demasiadas atribuciones a ningún secretario. Felipe II atendió esta recomendación y nunca se fió totalmente de nadie. En adelante comenzaba otra etapa en la vida de este secretario, ya sin la sombra de Cobos. En los últimos años de gobierno de Carlos V y en el periodo que sigue a la abdicación y retiro del emperador al monasterio de Yuste, esto es en 1558, Juan Vázquez de Molina sigue siendo uno de los personajes más influyentes en los asuntos de Estado, aunque nunca otro secretario llegó a acaparar el poder que tuviera Francisco de los Cobos. Sin embargo, la confianza del emperador en este ubetense es notoria. En el mes de marzo de 1552 ordenó guardar en un cofre 30.000 ducados destinados a pagar sus descargos, que eran las obras pías tras su muerte. El cofre, que se depositó en el castillo de Simancas, tenía 3 llaves, siendo Vázquez de Molina el depositario de una de ellas. Cuando Carlos V otorgó testamento en Bruselas el 6 de junio de 1554, uno de los testamentarios nombrados fue Juan Vázquez. El 10 de octubre de 1556, en Gante, Juan Vázquez de Molina recibe el título de secretario de Estado y de Guerra para Asuntos de España. Ese mismo día recibió el de secretario de Cámara. Su ascenso político, como se ve, le dio muchas posibilidades de enriquecimiento personal. Una de las partidas de sus ingresos provenía de los derechos que la corona le concedió para explotar numerosos yacimientos mineros en el Valle del Liébana, Talavera, Laredo, León y en diversos lugares de los obispados de Pamplona, Calahorra, Bayona, Arzobispado de Granada y Abadía de Baza, entre otros. Gran parte de las riquezas que atesoró las destinó a comprar propiedades en Úbeda, especialmente a la construcción de su grandioso palacio, ubicado frente a la fachada principal de la iglesia mayor de la Colegial de Santa María, el conocido como Palacio de las Cadenas. Algunos procesos judiciales seguidos en Úbeda aluden a las previsiones que ejerció Juan Vázquez y otros miembros de su linaje sobre el médico judeoconverso Juan de Úbeda, quien fue castigado por la Inquisición en 1553, perdiendo su libertad, su hacienda y el derecho a ejercer su profesión, posiblemente por negarse a vender a Vázquez de Molina unas casas linderas a su palacio. Esta no es más que una muestra de las grandes influencias que tenía este secretario real en todas las instancias de poder de su época, y de la ambición y el deseo de pasar a la posteridad, como hiciera su tío, que también dominaba a esta nobleza de servicio, cuya virtud principal residió en servir con eficacia y fidelidad a los reyes, sin cuestionar ni rozar nunca su indiscutible autoridad. La fidelidad de Juan Vázquez hacia el emperador tras su abdicación se manifiesta en la correspondencia que mantenía con sus directos colaboradores en el monasterio de Yuste, caso de Luis Méndez Quijada, quien le informaba cumplidamente de su estado de ánimo y salud.
Sin embargo, Carlos V no eligió a Juan Vázquez como secretario personal para que le sirviera en la última etapa de su vida, designando para ello a Gaztelu, albacea de sus bienes y de su alma, acaso porque pensaba que Vázquez sería de gran utilidad en la corte para Felipe II, porque intelectualmente sentía más afinidades con el secretario Gaztelu y porque le consideraba de mayor confianza, nombrándolo escribano imperial para que firmara el codicilo de 9 de septiembre de 1558 que recoge las últimas voluntades del César, en el que no tuvo protagonismo Vázquez de Molina. Es posible que Carlos V pudiera tener algún recelo hacia Vázquez de Molina cuando él y hasta la princesa gobernadora sugirieron al emperador en 1557 la posibilidad de que se tomaran prestados los ducados guardados en el citado cofre de Simancas en momentos de apuro financiero. Gaztelu, que estuvo en contacto epistolar con Vázquez de Molina en el tiempo que fue la persona de mayor confianza de Carlos V, cumplió con la responsabilidad adquirida con el emperador tras su muerte, pese a que encontró impedimentos para realizar los pagos de conciencia que ordenó Carlos en ciertos cargos de la corte, entre los que estaba Vázquez de Molina. Por ello, Felipe II, en septiembre de 1561, tuvo que dar una real cédula ratificando a Gaztelu en sus responsabilidades como testamentario del emperador. Estos impedimentos no cesaron pese a la orden real, pero cuando en 1573 se reúnen los testamentarios del emperador y se pretende, sin éxito, abrir el cofre de Simancas, Juan Vázquez de Molina ya había muerto. Para entonces ya estaba bien colocado en la corte su sobrino Juan Vázquez de Salazar, que le sucedió en la Secretaría de Guerra. Así se ratificaba el clientelismo cortesano abierto por Cobos, siendo este caso un claro ejemplo de la endogamia burocrática de la época, muy frecuente en el grupo de los secretarios. En 1567, el rey le dio licencia para abandonar la corte y retirarse a Úbeda en atención a sus continuas indisposiciones, instalándose en su ciudad el 8 de diciembre. Durante algunos años disfrutó de las posesiones que allí había acumulado, pues antes de instalarse en Úbeda, hacia 1563, ya habían concluido las obras del palacio que lleva su nombre, una de las mejores obras del cantero Andrés de Vandelvira. El año anterior a su llegada se había inaugurado el convento de religiosas dominicas, ubicado en el mismo edificio del palacio y muy bien dotado de rentas y privilegios por iniciativa de los fundadores, Vázquez de Molina y su esposa, quienes concibieron esa fundación y patronato como una obra pía para que ingresaran preferentemente monjas de Úbeda, del linaje de los Molina. La ceremonia de consagración del monasterio la ofició su hermano Diego de los Cobos, obispo de Jaén. Al no tener hijos, los fundadores hicieron escritura y firma de los estatutos que regiría el monasterio de la Madre de Dios, cediendo su palacio a las monjas con la condición de conservar ellos y sus descendientes el patronato perpetuo, tener lugar de enterramiento para su linaje en la capilla mayor del convento y mantener a perpetuidad unas dependencias privadas dentro del monasterio para su residencia. En estas dependencias vivió Juan Vázquez, con su esposa, hasta el día de su muerte, el 28 de junio de 1570. Poco antes testó ante el escribano Juan Ortiz el 25 de junio de 1570, dejando como primera heredera del patronato a su esposa, y tras ella a su sobrino, Juan Vázquez de Salazar, secretario de Felipe II desde el 26 de marzo de 1561, y señor del Mármol, quien heredó la mayor parte de sus bienes y privilegios. Sus restos mortales reposan en la capilla mayor del que fuera monasterio de Madre de Dios, hoy conocido como Palacio Vázquez de Molina o de las Cadenas. La supresión de este convento en 1868 convirtió esta tumba en un vertedero, hasta que el edificio se recuperó para convertirlo en sede del Archivo Histórico y del actual Ayuntamiento de Úbeda. Vázquez de Molina desempeñó en esta ciudad su último cargo público como alférez mayor, pues en Úbeda él y su familia habían creado un imperio de riquezas, obras de arte y obras pías al amparo del poder adquirido en la corte por los secretarios reales.
Es pues un perfecto prototipo de funcionario cortesano del siglo XVI que goza de la confianza real y que usa su poder para reforzar el prestigio y las riquezas del linaje al que pertenece. Hecha esta breve semblanza de Juan Vázquez de Molina, pasemos a nuestro último personaje, su hermano, el que fuera obispo Diego de los Cobos. La ciudad de Úbeda vio nacer a Diego de los Cobos y Molina. Sus apellidos denotan la pertenencia a dos de las familias más linajudas de las que no solo acompañaron a Fernando III en la conquista de la ciudad y recibieron como premio su repoblación. De entre los 300 caballeros infanzones que repoblaron Úbeda y Baeza aparecen sus ascendientes, Ferrán Roy de los Cobos y Pedro González de Molina, sino que sobrevivieron a los interminables conflictos nobiliarios que se desarrollaron intramuros de la Úbeda medieval, como hemos tenido ocasión de ver en capítulos anteriores. Su padre, Jorge de Molina, casado con Catalina Vázquez de Perea, era generación directa en línea descendente de la unión, vía marital del linaje de los Cobos y los Molina, ya que su madre, Leonor de los Cobos, madre también de Juan Vázquez y abuela paterna de Diego, casó con Pedro Fernández de Molina. No fue esta la única unión entre ambos linajes, como hemos visto anteriormente. Diego de los Cobos no fue el único en llevar este nombre. En su más cercana rama genealógica lo llevó su tío abuelo Diego de los Cobos, padre de Francisco de los Cobos y también el hijo de este y nieto de aquel. Diego fue el segundo de 3 hermanos. El mayor era Juan Vázquez de Molina, figura también señera de la política estatal española como acabamos de relatar, paralela a la de su tío Francisco de los Cobos, y la pequeña era Beatriz. Quiso Diego tomar de su padre los 2 apellidos, insignes de ambos linajes, como lo había hecho su primo Francisco, no así su hermano Juan, que tomó solo el de Molina. Diego empeñó su juventud en una severa formación académica y universitaria. Estudió en la decana Universidad de Salamanca, donde, tras años de duro trabajo, se licenció en Sagrada Teología y Cánones. En 1537 disfrutó de una beca en el elitista Colegio de San Bartolomé, uno de los mejores colegios mayores de Salamanca, y al cual, en muestra de agradecimiento, donó su biblioteca, tal y como se recoge en su testamento, en descargo de su conciencia, por el tiempo que fui allí colegial ocupando aquella plaza que se pudo dar a otro más pobre, en palabras textuales. Se doctoró en las 2 disciplinas citadas, lo que terminó por dirigir su vida a la carrera eclesiástica. A la sombra de su tío Francisco y de su hermano Juan, secretarios ambos de Carlos V y Felipe II, y repitiéndose un lugar común en las familias hidalgas hispánicas y europeas, a Diego de los Cobos, como segundo hijo de su linaje, le tocó probar suerte y con éxito en una vida dedicada a la defensa de la ortodoxia cristiana y al ejercicio de la profesión sacerdotal. La década de los 40 del 500 supuso para Diego de los Cobos el verdadero despunte como personalidad no solo eclesiástica, sino también en el ámbito jurídico, digna de tener en cuenta y que le convirtió en un notable personaje de la época. Su vasta formación jurídica, unida a la nada desdeñable influencia familiar, sobre todo la de su tío Francisco y la de su hermano Juan, le impulsaron para ocupar un puesto de oidor en la Audiencia y Chancillería de Valladolid. Este cargo le sirvió no solo para enfrentarse a la aplicación judicial del derecho, sino para llevar en sus argumentaciones jurídicas su concepto de justicia, marcado nítida y claramente por la fe y la moral de la ortodoxia cristiana. Asentado en Valladolid, sede de uno de los más suntuosos palacios del linaje de los Cobos, conocerá de primera mano los ambientes heréticos vallisoletanos. Será consciente de que en algunas de las familias burguesas de la ciudad y en el ámbito de la vida universitaria, intelectual e incluso eclesiástica, se vienen organizando conventículos en los que se hace exaltación y apología de las doctrinas erasmistas. Frente a ello, la decidida convicción cristiana de Diego de los Cobos y Molina le llevará a ser parte activa en la persecución de la herejía. Y si esta misión de mantenimiento de la ortodoxia cristiana era competencia del Instituto Inquisitorial del Santo Oficio,
Diego tenía que participar, y para ello contaba con los dos ingredientes básicos: una escueta pero importante experiencia jurídica como oidor de la Audiencia y Chancillería de Valladolid, y una no menos vasta formación en materia canónica y teológica, procedente de su experiencia universitaria y sacerdotal. El inquisidor general Fernando de Valdés, previa consulta a Carlos V y de nuevo la influencia de su linaje